pueblo, el divino pueblo nuestro, era nuestro pueblo, pueblito de 4 calles, claro. Preciosas calles, todas. Cuando vuelva a mi pueblo, saldré a contar por el valle, manojos de clara luz, besones de lana suave, florcitas de puro azul, es decir, juntaré el valle, florcitas de puro azul, es decir, juntaré el valle. Uno ha nacido en este pueblo y lo quiere, también tenemos mucha gente que ha venido nueva. Es importante hacerle conocer qué es lo que ha sido Los Reartes hace un tiempo. En Los Reartes tenemos visitantes, turistas, que le interesa saber acerca de nuestra gente, de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestras fiestas, de la importancia que tiene para nosotros nuestro 25 de mayo, nuestra fiesta patronal, que surgió desde una fiesta religiosa y hoy por hoy es una fiesta que se va tornando multitudinaria sin perder lo religioso y la historia de lo que es nuestra fiesta, ¿no? Y a veces la gente que llega a nuestro pueblo sin entender esta historia les cuesta comprender a veces la idiosincrasia del lugar o de los paisanos o de la gente que realmente ha sufrido y ha vivido muchas penurias o alegrías en una época. Yo creo que eso no lo tenemos que perder, sino que cada vez potenciarlo más y rescatando nuestra historia, que toda la gente pueda realizar los aportes necesarios para no perder esta identidad que tenemos como pueblo. Ahora se ven más casas, ¿no? Pero yo me acuerdo de que yo fui por primera vez a Los Reartes, era una cuadra. Era más lindo quizás. ¿Era más lindo? ¿Más lindo porque era más chico? Claro, siempre fue chiquito, pero era más lindo. ¿Por qué? Muy tranquila. ¿Por qué era más lindo? Éramos menos. Más solitario. Ah, claro, claro. Y nos conocíamos todos. Todos, y nos conocemos todos acá. Sí. ¿Y en qué nota que ha cambiado el pueblo? En tanta gente desconocida que acá sí era toda como una familia. Ahora, por ejemplo, la fiesta patronal de ahora, yo voy a la iglesia y no conozco a nadie. A nadie. Eran 4 casas. 4 casas. Era el Manzanita nomás. Sí. Por aquí aparte, y allá por la otra, y el cuadro este de la iglesia. La iglesia. Eso de ahí. Ah, y la escuela estaba allá en ese tiempo. Ah, de la escuela. La escuela esa estaba allá. ¿Los Reartes? En tu recuerdo. Y era una cuadra. No nos tenemos que olvidar de quién habitó Los Reartes hace varios años, que es muy importante tener memoria de quiénes fueron realmente estas personas y que ellos nos puedan decir cómo han sido sus vivencias desde chicos o todo lo que ha pasado en nuestro pueblo. Hay personas que a lo mejor no están. Consideramos que es muy importante esto como una forma de no perder nuestra identidad. Bueno, yo voy a hablar de Moisés Freites y de Moisés Abel Freites y de Segundo Freites, que los conozco porque han sido compañeros míos de la escuela. Íbamos juntos a la escuela. Y todo mi hermano ahí me dice, che, vamos a comprar el negocio que los ha ofrecido Frascaroli acá. Ajá, la pulpería. La pulpería. ¿Esto estamos cerca del año 60? Sí, sí. Ajá. El 60. Sí. El 61, el 62 compramos ahí. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle Segundo Sombra a la pulpería? Yo me puse el Segundo Sombra. ¿Y por qué? En homenaje a Ricardo Viralde. Ajá. Sí, sí. Para mí Kiko es un niño muy buen chico, excelente, lo he conocido desde bebito, puedo decir que lo he conocido de bebé, que es un chico que es muy trabajador, muy bueno. Dídimo y Daniel se ponían casco de caballo en las manos y galopaban. Y los mirábamos, nosotros no conocíamos eso tampoco. Era un juguete nuevo. Juegos del campo. Juegos de campo. Claro. De Farriol, lo conozco a través de los caballos. Eran muy buenos domadores, sobre todo el que murió. Carlos. Carlos. Fue campeón. Sí, fue campeón, claro. Bueno, ¿usted quería que me cambiara?
¿Para qué si estamos bien? No sé, porque ha dicho Margarita que quería que estuviera vestido de gaucho. Y Marqués era hijo de don Márquez, Modesto. Sí, chico el muy dueño. querido nuestro, muy querido, de Pocholo Márquez, o Marqués. Es el peligro para Ojo con lo que va a sacar, ¿eh? Ese con el peligro para ustedes, para mí Ahí no. está. Acá el acento no figura porque mayúscula la que lo escribió, no lo escribió, pero ¿Y dónde nació acá? ¿En qué casa? ¿Dónde fue? en esta casa. A ver, Esta casa. esta casa que dice Bar Pensión La Aurora. Que hoy ya existe, pero no trabaja como tal. Claro. ¿Y la casa de al lado? La casa al lado es nuestra porque la hizo mi padre, donde hizo el bar y las demás cosas, y después la vendió. Ajá. La vendió a mitad y quedó con esta parte. Ah, esto era despensa y fiambrería y al lado pensión. La pensión de Aurora era una linda pensión, común, sencilla, muy sencilla. Ahí tenía gente que venían de Buenos Aires. Y al frente había la pensión Aurora, un tal Marque, un gallego. ¿También despacho de bebida? De era? todo. Y los criollos agarraron la botella o la jarra, porque antes venían en bordales el vino. Sí, sí. Agarraban la jarra y Tic. se servían. En ese tiempo era antes de los 13 años, digamos 12 años, 10 años. Sí. Yo me acuerdo en ese tiempo sabía hacer de mozo, le llevaba a la mesa, Ahí está. me dejaban propinas y qué Claro, sé yo. Claro. Y después yo me iba a jugar al fútbol y no venía a la hora, bueno, me traían una oreja así. Pero bueno, esa era la vida. Y mi madre atendía a los 30 pensionistas en la cocina con esa viejita, ¿Qué viejita? esa que está acá, doña Úrsula. A ver, vamos a verla. Mujer de pueblo, su pollera larga y su andar cansado con sus trenzas blancas y el cigarro en boca. Ah, fumaba, che. Fumaba, despalillado fumaba, cigarrillo. Mira vos, mujer de pueblo. Su figura añosa se pierde en silencio, dice este libro de Margarita Narvaja. Esa viejita también tiene su historia, porque esta viejita, esta mujer había andado suelta. Algunos dicen que es descendiente de indio, pero Ajá. yo no creo, no sé, Sí. no puedo asegurar nada. ¿Cómo se llama? Úrsula. Bueno, era muy útil, muy cocinera, muy buenas empanadas, pero de esas criollas ya mestizas, cruzadas, sí. mulata. Sí. Mulata. Ah, siempre estaba con el cigarrito. Con el puchito en la boca. El puchito en la boca, sí, doña Úrsula. Caía la ceniza en la Sí. olla. Era padre de un chico Cortés, ese que está de arquero ahí en la foto, es la madre. ¿La madre? Sí, De un chico Cortés. Cortés, sí. ¿Se sabía de dónde había venido? Bueno, sí, de acá, nativa de acá, no me lo Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, Hay una calle por allá que le han puesto sí. la chica Narvaja. Ajá. Ella puso el nombre de las calles. Con gente de acá. Con gente de acá, sí. Es una buena idea, Sí, ¿no? sí, sí. Nunca hablé con ella porque era muy callada, Muy callada. muy callada. Lo único que le digo que hacía unas empanadas De aquellas. de aquella, ¿no? De aquellas. No voy a desprestigiar porque no está el No, pero digámoslo despacito. Despacito. Sí. Era la única, esa empanada no vuelve nunca más. Nunca más. Y Úrsula trabajó hasta que nosotros nos fuimos a Córdoba en el año 57, por ahí más o menos, 58, Ajá. que se fueron mis padres. Le llevamos a Córdoba. Ahí está. Porque era la familia, comía con la mesa con nosotros. Sí. No era así que la comía. ¿Y se acuerda cómo llegó Úrsula a la casa? Mire, tiene ¿O los cuentos qué contaban, qué relataban? Bueno, los datos que tengo yo es que había estado de criada, como se decía antes, Sí. en la familia está Roca, de allá el arquitecto Roca al frente, Ajá. y tuvo en esa casa y tuvo una atracada de hijos, y distintos padres iban pasando, se iban yendo los hijos. Sí. Y con el más chico, bueno, se deshicieron de la mujer vino para Rearte, no sé cómo. Ajá. Y vino de una familia acá que era Rodríguez, que estaba en la esquina ahorita de rumba de la casa, al frente de la panadería. Sí. Y bueno, y estaba muerto de hambre, porque esa gente venía en verano y se iba y la dejaban ahí sola cuidando sin darle nada. Sin nada, claro. Entonces, en mi casa, mi mamá le pasaba por arriba la tapia comida, como tenía pensión, le daba. Y al último se fue a mi casa. Claro. Y se instaló ahí y no se Ya movió está. nunca más. Y se quedó a vivir Y con se hizo de usted. la familia. A mí me Ya crió está. prácticamente. Claro. Mi nena ha sido compañera mía de la escuela, muy buena chica también. Muy buena, una chica muy buena, más chica que, mucho más joven que yo. Y yo soy la más grande de todos los Reartes. En fin, bueno, hay que acordarse de algunas cosas y de las que no nos acordemos, no nos acordamos. Y sí, yo ya les advertí al principio. Así que yo trabajé en el teléfono, fue la primera ¿Telefonista? telefónica. ¿De acá? Sí, en el año 70. ¿Cuántas líneas había?
Y no era... de acá se comunicaba uno a Altagracia solamente. Sí. Pero acá para acá nada, así que todas las llamadas usted tenía que estar permanentemente desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hicimos el trámite para traer el teléfono, que no teníamos teléfono. Eso es. En aquel tiempo estaba de interventor el señor Dietrich, un Comodoro, y bueno, había que hacer la oficinita para la cabina telefónica. Eso es. ¿Y dónde se hizo? Al lado de la comuna. Ajá. A continuación de Sí. este edificio ahora, todo Eso eso, es. todo eso lo hice yo. Y ahí llegaba la línea telefónica. Ahí llegó a la línea, sí. Y Que había- venía desde Falda de los Reartes, que le Ajá. llaman, sobre la ruta 5, venía hasta acá. ¿Qué tenía? ¿A Magneto Sí. con la marijita? Sí. Yo pedía las llamadas que todas eran de Altagracia. Después cambió todo. Yo estuve un año y después Y cuando usted hacía la llamada, ¿con quién se comunicaba? con la central de Altagracia. Ah, Y de ahí me hacían las llamadas. ¿y quién se las pedía? ¿Se las pedían desde acá? Ah, no, venía el cliente ahí a hacer yo, O sea sí. que no había teléfonos en las casas, no, sino para que nada, había nada, ahí nomás fijo. un solo Era teléfono fijo ahí, sí. que llegaba el cliente y decía, me Sí, comunica con claro, Altagracia así. o con Buenos No, Aires. claro, con Buenos Aires, entonces yo pedía a Altagracia Sí. y de Altagracia me pasaban y después venía la... Y usted al cliente le decía la demora que había, porque siempre había demora. No era sí, rápido. pero no tanto. ¿No? No. Un No, añito pero de hasta- telefonista. Un año, sí, porque después lo dejé por la razón de que ya cambiaron de trabajo, entonces ya los vinimos a la panadería. Tuvieron después la panadería. Tuvieron la panadería y después compraron el negocio y bueno, lo atienden ellos. Y es una señora también, esta señora que es grande, sin embargo, no falta jamás, no falta nunca a su negocio y atiende y bueno, aunque esté cansada, pero viene todos los días, tiene un carácter formidable y una salud a todo vapor. Royarte tiene que haber sido el centro verdadero de gente muy importante en sus comienzos. Y allí se formó. Y después la demás gente estaba, por ejemplo, en la Falda la gente vivía muy aislada. Una en esta estancia pasaba un buen tiempo y había otra estancia de los Márquez, a ver, no me acuerdo, Alfredo Márquez, Baigorria, después de la de los Centenos, pero todos vivían Claro, eran aislados, distancias no largas. como nosotros que estábamos como agrupados. Lo que pasa que Yo eso no tenemos mucha historia No, de no, eso. no. Como De eso eso- lo hemos descubierto ahora Sí. por las investigaciones que yo hice, Claro. pero si no, no se sabía. Claro. No se sabía ni que Iriarte había llegado en 1714. Claro. Yo lo encuentro en un documento en el archivo histórico. Claro, Nadie sí. lo puede conocer, ni mi mamá lo conocía. Mi mamá creía No, que Los no, Rearte no. había sido fundado Sí, sí. en la línea al sur después de Altagracia, el primer pueblo, ¿no? Sí, sí. Se imaginaban cómo podría haber sido, pero nadie sabía. Por Sí. eso es que yo, digamos, me llevó el interés a indagar en esta familia investigar. Iriarte, qué fue lo que pasó y cuándo llegan ellos. Claro. Ahora se van a cumplir 300 años de que llegó el Iriarte. Ya en 1767 ya se empieza a hablar de huerta, población, en el juicio sucesorio de María de Córdoba, casada con Francisco de Iriarte, que es el que forma, con el que toma cuerpo la estancia. Cuando ella muere, en el juicio sucesorio uno encuentra casa, población y huerta. ¿Qué era? Era la casa. Eran ellos dueños de la zona, de la población que llegaba hasta el río, y el huerto que iba para arriba, donde estaban los corrales de Pirca, que ahora hay un corral de Pirca, pero había 3 corrales Sí, de Pirca. cómo no, el de Si uno ustedes. se... El de Claro, Sánchez. después fueron Sí. heredándose Sí, las familias que los que no sé por qué sucedieron. lo sacaron a ese corral de piedra, pero ahí tenían un corral de piedra de don Eulogio Sánchez, tu abuelo, Claro. que ahí iban las señoras, la abuela de ella, de Margarita, con las hijas, alguna tarde que se les daba ganas a tomar la leche al pie de la vaca, allá a ese cuando puesto. ordeñaban, claro. Claro, a ese Claro. puesto, como un paseo, era Claro. un paseo precioso. la tarde. Claro. ¿Y quiénes conformaban la población? La población la conformaban familias que habían quedado, como por ejemplo tu familia, que era muy importante porque ha sido casi de los primeros habitantes, no de los primeros, porque de que ellos estaban los Iriarte y toda esa gente. Los Villagras
que eran familias muy importantes, muy respetables, muy honorables. Los Sánchez Freites, los Sánchez. Sí. Freites era porque era casado con una Freites. Claro. Los de Samuel Freites, con todos sus hijos, y los Rodríguez. Claro. Por ese lado. Por el lado contrario, por el lado del frente de la iglesia, estaba casi toda la gente que, ¿cómo te puedo decir? Que era como servidumbre, no todos, pero ahí estaba don Bernardino, que era el sacristán que tocaba las campanas y prendía las velas en la iglesia, pero por siglos, por años. Después estaba Antonio Gijena, que era otro pobre hombre. Después estaba doña Matilde, que era partera, que era la que cuidaba la iglesia y la Virgen. Cuando se cayó la iglesia, la Virgen la llevaron a la casa de ella porque era una persona tan honorable, doña Matilde, que murió de 114 años. De 114 años. ¿Qué apellido tenía? Creo que es Arévalo. Creo que es Arévalo. La iglesia que se hizo primero, que fue cuando estaba Francisco de Iriarte, que se edificó allá donde ahora es Capilla Vieja, allí había un cementerio y allí están sepultados los primeros Iriartes. Juan de Iriarte, Francisco de Iriarte, Juan el Mozo, todos esos están sepultados allí. Cuando se construye la nueva iglesia, que Francisco Romo cede parte de lo que era el patio de su casa para hacer la iglesia, no hay una constancia escrita que asegure que allí también funcionó un cementerio. ¿Por qué? Porque ya se empezaba en esa época, 1816, comienza a edificarse la nueva iglesia. Que antes las personas se enterraban en el pretil de la iglesia, o sea, en ese corralito que hay de la iglesia, así, algunas personas, como creo que Micaela me dijo a mí, acá está mi abuelo, y hay otro señor Garay que comenta de tales y tales personas que están enterradas en ese lugar. Incluso después se prohíbe la sepultura dentro de del mismo templo. Pero a mí lo que yo pienso que no debe haber sido posible es que el cementerio haya funcionado junto con la iglesia porque era su casa particular. Y sí encuentro mensuras del año 1894 en donde ya figura el cementerio en el lugar actual donde está. El cementerio primero fue aquí en el pretil de la iglesia. Sí. Y después, con la época de Sarmiento, con el asunto de la enfermedad del cólera. ¿Lo trasladaron allá? Sí, había orden de... Ya trasladaron retirar los cementerios de los pueblos. De los pueblos, ¿no? Sí. Por eso pienso yo que cuando este señor Romo otorga ese predio para que se construya la iglesia, también otorgó para que se construyera el cementerio. Es una presunción de ver documentación porque no sale explicitado en ningún lado. Y sí se habla de el cementerio de los Reartes, el cementerio de los Iriarte. Nunca se dice el cementerio de la iglesia, como si se decía cuando existía la capilla vieja, se sepultaban en la capilla. Era amigo del padre Fernández y él me puso a cargo de la limpieza del cementerio. Había una donación que donó una familia Will para ampliación. Todo era de piedra, todo cercado. Un cerco, claro, como una pirca. Sí. Y yo lo amplié para allá, para el lado del oeste, con ladrillo. Sí. Está actualmente, ¿sabes? Hicimos la vereda de los Zetas. El padre Kiko era el encargado del cementerio. Trabajé mucho tiempo con el señor Ludueña, que es de acá a la vuelta. Sí. Y por el trabajo en el cementerio he trabajado hasta ahora, hasta el invierno pasado, en junio, que me enfermé. Renuncié. ¿Después de cuántos años? Sí, me acuerdo, como 12, 14 años. ¿Y qué hacía ahí? ¿Cuál era el trabajo? Conversa con los muertos. Ahí está. Había que hacer limpieza, la basura esa no sobra en ninguna parte, no falta.
Ah, sí. Así. Sí, pero un lugar tranquilo, básicamente. Sí, ahí nadie, ahí manda a parar el dedo yo, ¿no? Hay muchas cosas que todavía nos cuesta aprender a quienes gobernamos y por ahí tenemos el impulso, las ganas de hacer cosas y no comprendemos ciertas realidades que nos tocan vivir, que se han dado por diferentes circunstancias en nuestra localidad y por ahí no se entienden. En la época del doctor Ilia era. 63, por ahí. 63, sí. Sí. Empecé a trabajar así en una comisión que formamos con otro señor ahí, Horacio Carranza, Ajá. Pedro Giubergia, Sí. don José Ramos, que era un panadero, Ujú. y bueno, la secretaria fue una chica Giubergia. ¿Ya había habido jefe de comuna antes? Antes sí había estado Juan Aguil, uno que todavía vive, tiene como 90 y pico de años. Ajá. ¿Y cómo fue que lo eligieron a usted, jefe de la Y comuna? nos reunimos nomás y Ahí quedó. ahí quedó, sí. Ujú. En aquel tiempo se formaba así la comisión. Sí, sí, sí. Yo presidente. Ajá. Bueno, empezamos a trabajar y yo compramos el terreno donde está la comuna ahora. Sí. Lo compré a un cuñado mío. Después compramos el dispensario, el terreno para el dispensario. Ajá. ¿Que es donde está ahora? Donde están ahora. Ajá. Entonces había que donarlo a la provincia. Claro. En ese tiempo estaba Páez Molina, el gobernador de Córdoba. Sí. Y llamaron a licitación y se presentó Álvarez Toledo y un tal Grisburg para la construcción. Y a él se le dieron a un tal Dardo Argüello, que fue el que construyó esto. Ujú. Hacíamos reuniones, así, peña, para pagar el terreno, Claro. para pagar el pozo de agua que se hizo. Sí. Y después en la comuna empezamos a trabajar. Primero se hizo un... ¿Ya había luz eléctrica acá? Sí, ya Ya estaba sí. la cooperativa. Estaba la cooperativa. Ah, claro, La claro. cooperativa está del año 60. Estaba como 20 años yo. ¡Ah, la! Y después yo empecé a trabajar, sí, a hacer Ah, cantarillas, claro. Sí, sí. en ripear los caminos, Claro. en dando vuelta el pueblo acá. Hicimos enripeado hasta Villa General Belgrano. Ajá. En ese tiempo eran unos pantanos que no se... Claro, podían intransitable. transitable. Claro, claro. Pero Y después- 20 años trabajando sí, ahí. Sí. Qué barbaridad. A la tarde iba a la comuna, en ese tiempo no era comuna, era comisión vecinal de fomento. Eso es, comisión de fomento. Sí. Y después me venía al almacén a trabajar acá. Alternaba almacén y comuna. Eso sí, Ahí está, comuna, ahí sí. tenés. Pero por muchos años. ¿Qué es esta foto que estoy viendo acá? A ver, vamos a mostrarla así, así. Bueno, Ahí estoy yo. Ajá. ¿Y después quiénes están? ¿Quiénes son? Después, este muchacho es Aguil, este es Cortés, el arquero. Sí. Y este es Miguel Garay, Bertolema, Kiko Quiñones. no sé si lo han hecho El Kiko, reporte. sí, estuvimos con el Kiko. Era Sí. flaco el Kiko. Aguil, Una Este cara de muchacho, sabandija el sí. Kiko tiene ahí. sí. ¿Y este? Este Diviu, Ajá. Hugo Diviu también fallecido. ¿Y qué jugaban en una liga local? ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros jugamos acá nomás, en el pueblo. Ajá. Este muchacho es Márquez, está vivo todavía. Sí, estuvimos con él. Pochuelo Márquez. Marqués. Márquez, sí. Eso es. Y este es Pérez, también falleció. Ah. ¿Y este equipito de dónde era? ¿De un club local? De acá, sí. Ahí está Ajá. mi hermano, ¿ves? Este era flaco en el tiempo. Ajá. Está muy linda esta foto. ¿De qué año será esto? Yo no sé, pero en el 50 y... Ajá. ya, Cerca del 50. Sí. ¿Y jugaban bien? Sí, más o menos. Ah, A mí me gustó mucho el fútbol desde chico. sí. Empecé por jugar con pelota de trapa y después ya conseguimos una pelota. Ah, Como estábamos en el campo, Sí. pero veníamos todas las tardes al pueblo acá. Sí. Por los sábados, domingos veníamos claro. a jugar al fútbol. Ujú. Y la gente cultivaba todo. Producto de, si había higos, los secaban, hacían pasas de higo, las tunas hacían arrope, o las salían a vender, los duranos hacían pelones, y con las cáscaras de los duranos hacían vinagre de fruta, las manzanas lo mismo, hacían orejones, y todo el mundo así vivía.
toda la gente, en esa época, toda la gente tenía frutales. Claro, Todo. es que yo creo, si en este momento se hiciera un estudio de lo que mejor da en esa zona, llegarían a la conclusión de que podrían poner grandes frutales, porque Pero por supuesto. por la tierra, por el supuesto. terreno tan pedregoso, son pocos los espacios que hay Por el para frío. cultivos extensivos de soja Claro. o de otro tipo Sí, de, no, sí, de sí. cultivos como trigo. Son pocos, Sí, sí, son vegas que hay. Y había una puja, una discusión entre los que criaban animales y los que sembraban. Y lógico. ¿Y qué nos pasa ahora a nosotros con esto de la majada? Ah. Acá me nacían los corderos sin pezuñas, nacían con los muñones. ¿Y por qué eso? Y por los agroquímicos. Ajá. Todos fumigan acá y todos bajan por los cañadones y ya Sí, de pastorean los sí animales. dicen que los agroquímicos no hacen nada. No, bueno, eso lo cuentan. Ajá. ¿Y el daño que hacen? El daño que hacen, sí. Todos esos gringos vinieron acá y declararon colonia y sembraban trigo. Y cercaban con 3 hilos. Y acá había miles de cornos largos, Sí. vacas criollas, Sí. que acá se mandaba por todos los años, cada de los Garay, esto acá, donde estamos ahora, era de don Vicente Garay. Y se mandaba 500 novillos por año a Chile. Los gringos, cuando empezaron como ahí, tenían la autoridad, los protegían porque sembraban trigo y todo el mundo quería vender trigo. Claro. ¿Qué hacían los criollos? Con los esclavos y los peones que tenían, en la noche con las tijeras. Ajá. Se los cortaban en 30 centímetros, porque no les sirvió más el alambre. Claro. Lo que encontraron los primeros españoles al llegar fueron terrenos que vieron que eran muy propicios para el cultivo de frutales. Mi padre puso frutales como manzanos, 5 variedades de manzanos, porque le dijeron que era el mismo clima que había en Río Negro. O sea que trajo todos los árboles de Río Negro, mi padre, como 500 frutales, y los puso en la quinta y nos dio, pero vos sabés bien, Sí, Margarita, sí, lo conocés sí. muchísimo. Bueno, era una pampa muy extensa. Estaba abierta desde Villa General Belgrano hasta llegar al río Los Espinillos. Había unos pocos cercos acá, realmente. El único que tenía acá más estanciero ricachón era Salomón Freitas, allá cerca del Yose. Y ese era el único que tenía los campos cercados. De ahí todo hasta la Loma Alta, todos los campos eran abiertos. Había manadas de burros, miles de vacunos y manadas de yeguas en grandes cantidades. Todos los campos eran abiertos. Cada paisano de la región tenía un potrerito, que se llamaba un potrerillo, compa tenía un nochero y una chacrita. Antes había mucha majada acá en la Sí, zona. sí. Y después se pinó y ahí se acabó toda la... acá no hay como compré un cabrito en el campo. Ajá. Una, que- ¿Y una sí, cabra. por qué pasó eso? Y porque pusieron pino. Y claro, y la cabra no come pino. Y no, y la come el pino, lo come, claro. Antes había esta zona, acá había vacas, pino, para tirar para arriba, y yegua, de todo. Sí. Y que plantaron pino y claro, los dueños se acercaron y no hay que entrar nadie. Porque en Villa Belgrano, cuando vinieron los alemanes, quisieron hacer el cultivo de frutas, quisieron hacer el cultivo de frutales, pero no les dio resultado. No tenían agua ni tenían buen clima y no les dio resultado. Por eso dedicaron al turismo, pero ellos querían poner frutales. Y los acobardaron. Toda esa gringa se fue a vivir a Villa Belgrano, al Sauce, Ajá. con los más civilizados, con los alemanes. Recién los alemanes quisieron vivir en los reales, ¿no? Querían construir. Por supuesto. Pero nadie les quiso vender ni un palmo de tierra. Nadie les quiso vender tierra a los alemanes. Primero que la gente es muy individualista, los reales somos muy individualistas y queremos muchísimo lo nuestro y no queremos que nos invadan. ¿Y no es así? Claro, claro. ¿No es así? Había uno de los alemanes que era muy dado con todos los criollos, Sí, digamos. sí. Y habían otros chicos. Le enseñaron a boxear a muchos criollos acá. Ajá. ¿Sí? Sí. Se armaban las broncas por las hembras. Y, Los gringos eran buenos mozos. sí. Ah, claro. Las criollas. Ah, que decían, claro. y los otros tiraban la bronca. Y los gringos eran buenos para las quemas. Claro. Siempre nos agarramos a los puñetes, qué sé yo. Bueno, de cerca, sí. Algunos se casaron acá. Ajá. Sí, el criollo siempre Sí. ha mirado con desconfianza al Sí, extranjero. y no quería nadie venderle un palmo de tierra. Y todo el mundo dice, ay, esto sería Villa Belgrano. No, así, los reartes ser como son los reartes. Que Villa Belgrano sea todo lo grandioso que pueda ser, pero los reartes son los reartes.
El río de los Reartes era muy especial, muy querido para nosotros. En el río nuestro teníamos la parte del chorro para los varones, exclusivo. El Kiko Quiñones iba al Sí, chorro, sí, al pero el mismo. Kiko era chiquito, Sí, era claro. muy niño. Cuando los varoncitos eran chicos, iban con la mamá y con los hermanos a donde iba la mamá y los hermanos. Pero cuando los chicos tenían 10 años, ya iban al chorro, los varones. Después estaba el baño de las mujeres, que era el chato, ¿no? Porque era un lugar muy planito. A ese lugar iba la familia de Margarita a bañarse, que yo me las acuerdo a Pepa y a Beatriz con unas salidas de baños largas, porque así se usaba antes. Y ese era el lugar de la señora. El río, digamos, era una parte de la economía del Sí, pueblo, cómo no. porque allí las Claro. lavanderas iban a lavar lavar ropa. ropa. En realidad no se decía, vamos al río, Sí, sí. vamos al baño. Al baño. El río era el Sí, sí. lugar donde la Sí, gente sí, al iba y baño. se higienizaba, como que se hubiera dividido. Dividido, el, sí, sí, sí. el río, Sí. que no tenía dueño, claro. cada uno tomaba Sí. posesión de un lugar y ese Sí. lugar le pertenecía Le pertenecía. siempre. Donde se bañaban las mujeres no estaban los varones, Nunca. ellas estaban en malla Estaban- y no eran vistas. Eso fue una costumbre muy antigua Claro. que yo creo que empezó a perderse Cuando vino el turismo. cuando vino el turismo. Cuando empezaron las colonias, que nosotros las hacíamos sentir tan mal que se iban. En el río de los Reartes uno encuentra todavía el viejo vado que todavía se utiliza. Cuando no hay gran caudal de agua se puede pasar perfectamente con autos allí. Pero si el río crecía, el río del medio crecía, ahí estaba 2 o 3 días parado de aquel lado del río hasta que el río bajaba. Y recién pasa. Era muy dura la época aquella para vivir y para viajar, para todo. El puente sobre el río del Medio se hizo en la también misma lo hizo, época sí. que el Que el de los puente Reartes. sobre el río de los Reartes, que lo hizo Humberto Sánchez Freites. En realidad él dirigió la obra porque él era militar. Llevaron a cabo la construcción de los dos puentes, el sobre el río del Medio y el río de los Reartes, allá por el 1929. Mis padres me contó de como sería, él ha viajado con los carros que iban a Córdoba, con los carros huellas. Ajá. Más que todo iban a buscar mercadería. Sí, o llevar cueros. O llevar cueros, Ajá. lanas, todas esas Miércoles cosas. lo que sería el viaje de acá a Córdoba. Bueno, él dice que a veces, como podía durar 15 días, podía durar 20 Claro, días. claro. O un mes. Lo más era que no tenían puentes. Ahí está, y había que vadear. Claro, y llegaban a un paso del río y estaba crecido y... Había que esperar. Había que esperar hasta que se bajara Claro. la creciente para poder pasar. No había turismo. No había turismo. No había turismo. O sea, que Claro. empezó con Diviu, pero poco era la gente que iba, ¿no es cierto?, que conocido, que le hablaba por teléfono, ahí atrás, iba él, cargaba todo y traía, o sea que... Y fuimos con el ómnibus blanco ese, y entonces había que, del Camino Nacional, cruzar un arroyo y una subida grande. Y había llovido y estaba el arroyo crecido. Entonces, de este lado se quedó el ómnibus de Diviu, pues nos llevaba hasta la casa. Entonces hicieron pasar caballos para ver a dónde daba el agua, y cuando Andrés dijo, sí, paso, se hizo tarde, como a las 6 o 7 de la tarde, ahí encaró el ómnibus y nos llevó y nos dejó, por supuesto, ahí en la casa. O sea, nosotros teníamos amplia confianza en Andrés Diviu. Y Ambrosio Diviu tenía la peluquería y ahí nos cortaba el pelo. Andrés estaba en el ómnibus. Juan en el camión y Ambrosio en la peluquería. Ahí hacía cortar el pelo. De la falda no había ningún negocio. En Villa Belgrano menos, porque en el Sauce no había nada, absolutamente nada. O sea que todos venían a los Reartes a hacer las compras. Claro. Todos. De ahí se surtían de telas, de comestibles, de cosas para los animales, de monturas, de instrumentos musicales. Todo se hacía en los Reartes. Don Valentín era el que tenía el ramo general. Lo que vos quisieras comprar, Don Valentín tenía. Cualquier cosa, Don Valentín tenía. ¿Sí? Era muy completo. Y tenía ahí también la nafta. Tenía el surtidor, Don Valentín. Eso a maneja. De YPF sería.
azul me acuerdo que era, sí sería YPF o no sé qué, o no, aquel tiempo no había YPF, sino que era, no me acuerdo qué marca era. Había nafta acá. Ah, se vendía nafta ahí. Ah, sí, me hablaron de un viejo surtidor a un manija. surtidor a manija. A manija. Sí, era YPF eso, ¿no? Eso. ¿Era eso el surtidor, no, Kiko? Ese. Eso. Ajá. ¿Ese que fue que rompiste vos la bocha del pelotazo? Ah, qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Estaba Don Abuel. Don Abuel. Don Abuel, la panadería. La panadería, se sentían los motores, me acuerdo los motores de Las máquinas. Las máquinas. Para sí, elaborar. sí. Y dicen que hacía reparto por todos lados, en la zona. Sí, seguramente que sí. Yo no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que íbamos a comprar el pan a Don Abuel. La panadería era los Ramos. Sí. Y ellos se fueron a la Villa de Belgrano y nosotros los quedamos en la panadería. Ah, ellos dejaron la panadería. Acá Ustedes y pusieron, claro. ¿Se la alquilaban ustedes? ¿Cómo era? Sí. Ajá. Alquilan. Y ahí empezaron a trabajar la Claro. panadería. Don Baldomero, que me cuenta con Ruli, tenía un carro grande tirado de bueyes. Entonces no sé qué compraría o qué traería, cuero que traía los Riarte a venderle a don Valentín. Y de vuelta nos llevaba en el carro hasta el río, tirado por bueyes. Don Baldomero. Y el otro personaje es don Bernardino Rodríguez. Ese hombre, entonces vivía en la sierra, y venía con un burro cargado con árganas. Yo me acuerdo patente, eran grandes, así como de cuero de vaca sería. Y se traía duraznos, higos, guindas, bueno, todas las frutas traía y se paraba frente a don Valentín y ahí iba la gente a comprarle fruta y la traía de la sierra, o sea, donde viviría. Acá alquilaba un señor Pascual. Sí. Alquilaba esto y este local, bueno, acá había dos garajes, pero para allá había un almacén de ramos generales. Sí. Que al frente tenía un saladero, ahí donde está la casa de piedra. Sí. Al fondo hay unos galpones. ¿Y había saladero de cueros? Saladero de cuero tenía el hombre este. Me acuerdo la travesura que hacíamos nosotros. Yo iba, don Valentín tenía cuero, todo cuero. Y nos metíamos nosotros al galpón donde tenían todos los cueros y le cortábamos las colas a las vacas. Y les cortábamos a los caballos. No, a los cueros sí le cortamos. Y se los vendíamos a don Valentín. O sea, los de él. Para poder comprar los caramelos. ¿Era grande el negocio de tu papá? Sí, eran ramos generales, tenía de todo. Y vendían cuero. Y vendían cuero a Buenos Aires, a Pedro y Antonio Lanús. Y teníamos todo para vender acá. Y claro, en realidad eran almacenes de ramos generales. Justamente, sí. Claro. Vendíamos de un geniol hasta, qué sé yo, vendíamos herramientas, aperos, comprábamos lana. Cartucho de escopeta. Cambio escopeta, bala 32. Bala 32. Todo clase de bala, sí. Y vendíamos armas también, teníamos pistolas para vender. Sí. Claro, era otra época también, ¿no? De todo teníamos. Si uno ve los Reartes ahora y ve los Reartes, lo que era el empuje que tenían los Reartes en aquella época, es increíble. Había hasta monturas de novia, que eran blancas, monturas para novias, porque las novias venían a caballo a los Reartes a la función. Cuando se casaban y se bautizaban en las funciones religiosas, y venían a caballo. Y en mi casa, papá tenía aparte de todo lo que sean aperos y qué sé yo, monturas y de carpincho y de todo ese tipo de cosas. De carpincho, mirá lo que te estoy diciendo. El pueblo en sí, digamos, los que acá vivían el comerciante en esa época, que era mi padre, por un lado, acá estaba el hombre de acá que era un gallego, y después estaban Frascaroli, que fue uno que vino un poco más después, y bueno, 3 o 4 boliches, pero cuando a uno le hacía falta una botella porque se le acababa el stock que tenía, que era la única botella, de como iba al otro, che, préstame una botella. Préstame, claro. Préstame, así que le prestaban una botella, se prestaban, andaban bastante. No había competencia de lea. Mi mamá decía, en la mesa de San Francisco, donde comen 4, comen 5.
Toda la gente que venía comía gratis. Y en tu casa lo mismo, y en la casa de doña Matilde lo mismo. En todas partes donde iban, nadie cobraba la comida. Había mucha solidaridad. Porque Los Reartes fue un pueblito que se mantuvo como estancado en el tiempo. Y que no cambió su forma de vida ni su forma de relaciones. Que siempre, desde que llegaron los primeros Iriartes, que se forma un modo de vida con una economía de subsistencia en donde todo se compartía. Si uno entra a las casas antiguas del pueblo, uno lo que va a encontrar es una construcción sumamente rústica, como podía ser rústica la de un rancho, como que habían sido ranchos también primero, ¿no? Pero no encuentra detalles que uno pueda decir estos eran de gente de dinero y los otros eran gente pobre. No, compartían todos la pobreza, porque era un pueblito que había permanecido muy postergado, entonces tenían que desarrollar la solidaridad entre ellos. Lo que era muy pintoresco allá en Los Reartes era el tema de las elecciones. ¿Cómo se vivía la política? Si yo les contara lo que es... A cámara, contame. Te cuento. Las elecciones se hacían en Los Reartes y muchas veces en mi casa. Siempre se hacía una vaca con cuero, siempre. Una vaca con cuero y se traía venía toda la gente. Nosotros éramos demócratas hasta la muerte, hasta el día de hoy somos demócratas. Bueno, que ya no existe el partido, pero bueno. Y mi papá, yo siempre me acuerdo porque decía, yo soy lomo negro. Papá pobre, bueno. Éramos demócratas y los otros eran radicales. El resto del pueblo, inclusive los abuelos de Margarita, eran radicales. Y era una lucha tan grande, por debajo de grande. Y siempre medio que dominaban los demócratas porque eran más personas. Y resulta que venía toda la gente de Atos Pampas, la traía Mansur en los camiones, tirando tiros al aire, los Zamora. Venían tirando tiros al aire y qué sé yo, alegres, en los camiones, y venían a casa o a algún otro galpón que se alquilaba por algún lado, algún otro patio, para hacer las fiestas grandes cosas. Ese era lo más divertido, lo más glorioso que había en Los Reartes cuando eran las elecciones, porque, bueno, era un bullicio, el pueblo entero lleno de gente, se movilizaban todos, y bueno, eso era importantísimo en Los Reartes. No en Villa Belgrano, no en Atos Pampas, no en otro lugar. Era el centro, de una pedanía muy grande. ¿Estuviste en la fiesta de este año, en la fiesta patronal? Sí, estuve, llevé la Virgen. Sí. Claro. Y antes, yo me acuerdo cuando salían de la iglesia, el que iba adelante llevando a la Virgen era Dardo, ¿no? Era Dardo, yo creo que siempre, es el primero o segundo año que no lo lleva. Siempre, se sentaba en el primer asiento y siempre con un pañuelo puesto en el cuello, bien arreglado, y llevaba a la Virgen siempre. Esa fiesta congregaba no solo a la población, porque a mí una cosa que me llamó la atención cuando era chica, que en Los Reartes no vivía mucha gente, pero ese día era la cuadra enorme de gente. Venía muchísima gente de la sierra, muchísima gente, de Atos Pampa, de la Cumbrecita, como que casi toda esa gente estaba bautizada en Los Reartes. Nosotros sabíamos hacer las hostias, o sea, éramos chicas. Sí. Y bueno, cuando venía el padre nos enseñaba, tenía todos los aparatos para hacer la hostia. Con mi mamá hacíamos las hostias y todo eso. En ese tiempo todavía era chica, pero me acuerdo perfectamente. Eso sí me acuerdo. ¿Había más devoción en aquella época? Totalmente. ¿Sí? Bueno, en Villa Belgrano no había iglesia, nada. Y la gente de las faldas de Los Reartes sabían venir en sulky, unas heladas de aquella. Sí. Y bueno, más el barrial cuando llovía y cuando... Y por ejemplo, unos amigos venían y mi madre decía, preparen la pava que ya va a venir fulano y tal. Claro. Pero era larga la fiesta. 9 días largos. Era una delicia para la gente del pueblo. Y cuando se iba el cura, quedaba aplastado el pueblo, pero que era una pena. Se volverían cada uno a su rancho.
gente se iba, pero también volvía, ¿no? Me fui a los 18 años, hace 20 ya, y en realidad nunca terminé de irme. Sí. Y en todos lados donde me conocen, piensan que sigo viviendo acá. Claro, porque sos de Los Reartes. Sí, es lo primero que conocen. Claro. Aparte de mi obra, saben que soy de Los Reartes. Y venís acá a respirar un poco de aire de siempre. infancia y adolescencia. A recargarme. Una cuestión de nostalgia. Nunca me terminé de adaptar a la llanura. Ah, claro. Ser de las sierras. Sí. Y empecé a trabajar sobre Los Reartes. Ajá. Con la temática y a investigar sobre la historia del pueblo también, ¿no? Que eso ya lo traía desde mi familia hace muchos años. Es importantísimo para la misma identidad del pueblo ese rescate. Si no, sí, al no todos... haber una historia escrita y claro. veíamos que muchas cosas se iban a perder. Sí, sí. Fuimos así casa por casa, entrevistando Claro. buscando relatos de los habitantes más antiguos, ¿no? Claro. Lamentablemente ya quedan muy pocas personas. Sí, pero siempre algo te dan, siempre algo te encuentran, siempre algo te recuerdan. Y es bueno guardar esos recuerdos. Al ser artista plástico y no ser un historiador, no poder volcar todo ese material en un libro, bueno, algún cuadernillo, que esa es la idea, que con el tiempo ese material no se pierda, sí. De trabajarlo con toda la comunidad para que quede para las futuras generaciones. Cuando vuelva a mi pueblo, saldré a apuntar por el valle, manojos de la luz, besones de lana suave, florecitas de puro. ¿Y cómo son sus nombres? Mariana, Santi y Santi. Florecitas de puro azul, es decir, juntaré el valle. Cuando vuelva a mi pueblo, saldré a juntar por el río reflejos que han